Cusco está a punto de vivir una transformación que puede cambiar por completo la forma en que el mundo llega al Perú. Mientras el nuevo aeropuerto de Lima concentra gran parte de la atención, en el sur del país se está levantando una infraestructura gigantesca que apunta a convertirse en el segundo aeropuerto más grande del Perú. Estamos hablando del Aeropuerto Internacional de Chinchero, un proyecto que durante años estuvo atrapado en polémicas, arbitrajes internacionales y decisiones políticas que frenaron su avance. Pero ahora la situación cambió. El gobierno peruano acaba de cerrar el último gran frente legal del proyecto y anunció que la construcción entra en fase definitiva. Y justo aquí aparece Corea del Sur. ¿Estamos ante el inicio de una nueva etapa para el turismo y la conectividad del Perú? Lo primero que hay que entender es que el proyecto del aeropuerto de Chinchero estuvo durante años atrapado en un problema legal enorme que frenó completamente su avance. El conflicto comenzó con el antiguo contrato firmado con el consorcio Kuntur-Huasi, encargado originalmente de desarrollar el aeropuerto bajo un esquema de concesión. Ese contrato terminó cancelándose en medio de cuestionamientos políticos, dudas técnicas y una presión política que finalmente llevó al gobierno de turno a dar marcha atrás. Cuando un contrato de esa magnitud se rompe, casi siempre el problema termina en arbitraje internacional, y eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso. La disputa llegó hasta el sistema de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo vinculado al Banco Mundial especializado en resolver conflictos entre estados e inversionistas extranjeros. Tras varios años de proceso, el tribunal arbitral falló a favor del consorcio, obligando al Estado peruano a pagar una indemnización que superaba los 91 millones de dólares. El problema se volvió aún más delicado cuando una Corte Federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en rebeldía dentro del proceso judicial que buscaba validar ese laudo arbitral. La razón fue bastante simple: el país no respondió dentro del plazo legal a la demanda presentada por el consorcio para reconocer el fallo del arbitraje. En términos prácticos, el juez resolvió el caso sin escuchar la posición del Estado peruano y confirmó la obligación de pagar la indemnización establecida. Esta decisión abría la puerta a un escenario muy incómodo para cualquier país, porque si el Perú se negaba a cumplir con el pago, el consorcio podía iniciar mecanismos internacionales para ejecutar el cobro, lo que incluso podía derivar en intentos de embargo de activos peruanos en el exterior. Frente a ese panorama, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, decidió cerrar definitivamente este capítulo legal y cumplir con el pago del laudo arbitral. Las autoridades explicaron que respetar las decisiones de tribunales internacionales es fundamental para mantener la credibilidad del país frente a los inversionistas extranjeros. Si un Estado decide ignorar este tipo de fallos, el impacto puede ser mucho mayor que el monto de la indemnización, porque se deteriora la confianza del mercado internacional, aumentan los costos de financiamiento y se vuelve mucho más difícil atraer capital para proyectos de infraestructura en el futuro. Además, según el propio gobierno, la negociación permitió alcanzar un acuerdo que evitó la acumulación de intereses adicionales, lo que habría encarecido aún más la situación para el Estado peruano. Con ese frente legal finalmente cerrado, el mensaje del gobierno fue bastante claro: el aeropuerto de Chinchero entra ahora en una etapa de ejecución definitiva. Y justo en ese momento aparece otro actor clave dentro de esta historia, que cambia bastante la dinámica del proyecto: Corea del Sur. Ahora bien, aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué Corea del Sur está involucrada en la construcción de un aeropuerto en plena cordillera de los Andes? La respuesta tiene que ver con un modelo de cooperación internacional que cada vez se utiliza más en grandes proyectos de infraestructura y que se conoce como acuerdos gobierno a gobierno. El Perú firmó un acuerdo con Corea del Sur para que especialistas de ese país participen directamente en la gestión técnica del proyecto del aeropuerto de Chinchero. El actor central dentro de este esquema es la Korea Airports Corporation, una corporación estatal con amplia experiencia en la administración y desarrollo de aeropuertos dentro del territorio surcoreano. Esta empresa lidera la llamada Oficina de Gestión del Proyecto, conocida como PMO, que básicamente funciona como el cerebro técnico que supervisa toda la ejecución de la obra. En la práctica, esto significa que los especialistas surcoreanos participan en varias etapas fundamentales del proyecto, desde la revisión del diseño del aeropuerto hasta la supervisión técnica de la construcción, la evaluación de los procesos de licitación internacional y la selección de los contratistas que ejecutarán las obras.
En otras palabras, el objetivo es garantizar que el aeropuerto se construya siguiendo estándares internacionales desde el primer momento. Esto es particularmente importante en el caso de Chinchero porque no se trata de un aeropuerto convencional. La infraestructura se está construyendo a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, una altitud que genera desafíos técnicos bastante particulares para la aviación comercial. A esa altura el aire es más delgado, lo que afecta directamente el desempeño de los aviones durante el despegue y el aterrizaje. Por esa razón, las pistas deben ser más largas y el diseño de la infraestructura debe considerar condiciones operativas distintas a las de aeropuertos ubicados a menor altitud. De hecho, uno de los objetivos del proyecto es construir una pista mucho más extensa que la del actual aeropuerto cusqueño para permitir la llegada de aeronaves de mayor tamaño. Y aquí aparece otro elemento clave para entender la importancia de esta obra. El actual Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete tiene limitaciones estructurales muy difíciles de resolver. Está rodeado por la propia ciudad de Cusco, lo que impide ampliar la pista o construir nuevas instalaciones. Además, sus operaciones están condicionadas por restricciones de seguridad y por la geografía del valle donde se encuentra ubicado. Por eso, el nuevo aeropuerto se está construyendo en Chinchero, una zona que ofrece mucho más espacio para desarrollar una infraestructura aeroportuaria moderna y con capacidad de crecimiento futuro. La visión detrás del proyecto es bastante ambiciosa: convertir a Cusco en un punto de entrada internacional directo para el turismo que llega al Perú. Hoy en día, millones de visitantes viajan al país con un objetivo muy claro: conocer Machu Picchu. Sin embargo, prácticamente todos esos turistas deben pasar primero por Lima y luego tomar un vuelo doméstico hacia Cusco. El aeropuerto de Chinchero podría cambiar por completo esa dinámica si logra recibir vuelos internacionales directos desde diferentes partes del mundo. El impacto económico de un cambio así sería enorme para toda la región sur del país, porque significaría más visitantes, más inversión hotelera, más actividad turística y una expansión de la economía local vinculada al turismo. Sin embargo, tampoco se puede ignorar que el aeropuerto de Chinchero es uno de los proyectos de infraestructura más polémicos que ha tenido el Perú en las últimas décadas. Durante años, estuvo rodeado de controversias que incluyeron críticas al modelo de concesión original, debates sobre la ubicación del aeropuerto y cuestionamientos técnicos sobre el desarrollo del proyecto. Para entender la dimensión del problema, vas a observar el tiempo que ha tomado avanzar con esta obra. La idea de construir un nuevo aeropuerto para Cusco comenzó a discutirse hace más de una década, pero el proyecto atravesó múltiples interrupciones, cambios de estrategia y disputas legales que terminaron retrasando su ejecución durante años. Mientras tanto, otros países de la región avanzaron mucho más rápido en la modernización de su infraestructura aeroportuaria. Chile, por ejemplo, amplió el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, transformándolo en uno de los hubs aéreos más modernos de Sudamérica. Colombia también logró modernizar el Aeropuerto Internacional El Dorado, que actualmente es uno de los aeropuertos con mayor tráfico del continente. Cusco, en cambio, sigue dependiendo de un aeropuerto urbano con limitaciones operativas importantes, lo que representa un cuello de botella para el crecimiento del turismo. Cada año que pasa sin una infraestructura aeroportuaria más moderna significa menos vuelos internacionales directos, menos visitantes potenciales y menos oportunidades económicas para la región. Por supuesto, tampoco se puede ignorar que construir un aeropuerto en una zona de gran altitud implica desafíos técnicos reales, que requieren planificación rigurosa y estándares de ingeniería muy exigentes. En ese contexto, la participación de Corea del Sur adquiere una relevancia especial, porque introduce experiencia técnica internacional en un proyecto que no puede permitirse errores. Si ponemos todo esto en perspectiva, el aeropuerto de Chinchero representa una de las decisiones estratégicas más importantes para el futuro del turismo peruano. Cusco es una de las marcas turísticas más poderosas de América Latina, y millones de personas en todo el mundo sueñan con visitar Machu Picchu al menos una vez en su vida. Ese nivel de demanda turística es un activo extraordinario para el país, pero durante muchos años la infraestructura aeroportuaria no estuvo a la altura de ese potencial. El aeropuerto actual quedó limitado por su ubicación dentro de la ciudad y por las restricciones operativas que impone su entorno geográfico. El aeropuerto de Chinchero busca resolver ese problema, creando una infraestructura completamente nueva que permita ampliar la conectividad aérea del sur del Perú. Si el proyecto se ejecuta correctamente, Cusco podría transformarse en una puerta internacional directa hacia los Andes, lo que tendría efectos positivos no solo para la región, sino para todo el país.
El hecho de que Corea del Sur participe en la gestión técnica del proyecto también refleja un cambio interesante en la forma en que el Perú está abordando sus grandes proyectos de infraestructura. Los acuerdos gobierno a gobierno buscan reducir la improvisación, incorporar experiencia internacional y establecer mecanismos de control que permitan ejecutar obras complejas con estándares más altos. Ahora, todo dependerá de algo muy concreto: que el proyecto avance sin nuevos retrasos y que finalmente el aeropuerto entre en operación. Si eso ocurre, Cusco podría experimentar una transformación económica significativa y el Perú tendría por fin un segundo gran aeropuerto capaz de conectar directamente al país con el resto del mundo. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción y dejar un comentario. ¡Hasta la próxima!